Bien, en este video vamos a explicar de la manera más gráfica posible la introducción al libro de Culturas Convergentes de Jenkins, que como decíamos en clases anteriores, en las primeras introducciones, es uno de los libros fundamentales para esta materia, porque introduce un estudio de un tema que en el momento en el que sale el libro era demasiado nuevo. Eh, pues, Pensemos que este libro es publicado en el año 2006 y pensado un tiempo antes. Para poner en contexto, en el 2006 recién Facebook daba los primeros pasos, recién empezaba a ser una empresa que empezaba a masificarse y las redes sociales eran un fenómeno de nicho que muy pocos usaban, por lo menos aquí en el país, en Estados Unidos un poco más, pero ya vamos a ver un poco la historia de las redes, pero era algo muy nuevo. Por eso, si leemos ese mensaje en contexto, nos damos cuenta que era un mensaje bastante adelantado para la época. Esto no significa que Jenkins fuera un profeta, sino simplemente que bueno, tuvo la habilidad de leer, retomar e investigar todas aquellas inquietudes que estaban dando vueltas en ese momento, pero que todavía nadie había unificado para mostrar este fenómeno. Ahora vamos a ver que hay algunos textos que él toma que son muy anteriores. El concepto de convergencia es bastante más anterior a lo que plantea él, pero de todos modos él lo reconfigura en este siglo y lo pone a jugar para analizar este nuevo fenómeno. Arranca el libro con una anécdota que para quienes ya lo leyeron lo habrán visto y quizás les llamó la atención, que es esta de Blas es malo. No sé si eh, recuerdan o no, Plaza Sésamo es algo que quedó ya lejos y en el tiempo, pero es bastante significativa y por eso la pone al principio como para mostrar lo que después va a contar en el libro. Esta imagen que estamos viendo acá es una imagen a la izquierda, una imagen que creó un estudiante de Estados Unidos con Photoshop, con las primeras herramientas de Photoshop de ese momento, y muestra a Blas, que es uno de los personajes de Plaza Sésamo, al lado de Bin Laden. En este caso, este fotomontaje formaba parte de una serie que se llamaba Blas es malo, que era un blog, en el que esta persona jugaba con poner a este personaje de Plaza Sésamo al lado de diferentes figuras de la historia terroristas, al lado de Hitler, demás, siempre con personas, digamos, eh, que terminaron del lado malo de la historia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, jugaba con eso, con una suerte de ironía, no tenía ningún doble mensaje ni nada, podemos decir hoy, era un meme. En ese momento no se hablaba en esos términos, pero era una suerte de meme. Y lo que ocurrió con esta imagen es que alguien en Bangladesh, cuenta Jenkins, tomó esta imagen porque después del atentado de las Torres Gemelas quisieron hacer o hicieron en ese lugar una manifestación antiamericana y quisieron hacer unos afiches eh, reivindicando a Bin Laden. Lo que termina pasando es que alguien buscando en internet encuentra esta foto y, vaya a saber por qué, no se percata que al lado de Bin Laden estaba Blas, el personaje de Plaza Sésamo, y la pega en los carteles. Esta imagen circula por todo el mundo porque CNN cubre esa manifestación, llega en manos de los dueños de los derechos de Plaza Sésamo y bueno, se arma un mini escándalo internacional respecto de, bueno, en primer lugar la marca reclamaba por la lesión a su imagen, por aparecer en esos momentos tan álgidos al lado de un personaje que estaba, bueno, en boca de todos y no por una buena razón. Y además de eso, en el fondo también reclamaba los derechos de autoría.
eh, que de su producto, digamos, de su figura. En este caso, por eso, esta es la razón por la que Jenkins lo trae a colación, porque dice que a partir de eso, hoy digo, el proceso es mucho más normal, pero a partir de ese momento, con algo que hoy por ahí, si se los cuento de esta manera, seguramente no les llamará para nada la atención que alguien tome la imagen de una figura icónica y la use de una manera irónica, pero bueno, en ese momento era totalmente nuevo y generaba estos problemas. Esta mini crisis que se armó por esto es también, dice Jenkins, una crisis del copyright y una crisis de los derechos de autor que empezó a profundizarse a medida que se avanzó en este proceso que él empieza a contar. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente lo que empieza a pasar es que los usuarios empiezan a tener a mano nuevas tecnologías que le permiten también producir mensajes, y en esa producción de mensajes lo que termina pasando es que empiezan a discutir los sentidos de las cosas con los que antes eran los únicos productores de la información y de los contenidos, que eran las grandes empresas. Por eso el autor, insisto, elige esto como metáfora para arrancar, porque dice acá empieza a morir el copyright. A partir de acá se empieza a discutir si un producto cultural tiene dueño, si hay un dueño real o si realmente una vez que ese producto es utilizado por los consumidores, que ahora va a empezar a tener otro nombre, ya lo vamos a hablar, estos se lo apropian y ya no hay nada que hacer. Y también muestra este proceso en el que justamente este consumidor, ahora vuelto prosumidor, empieza a tener otro tipo de incidencia en los procesos no tanto de producción como de circulación de los productos. En este caso, lo que quiere decir es que esto es la convergencia. La convergencia no es solamente un fenómeno tecnológico, ahora lo vamos a ver, sino también es un fenómeno cultural y social a partir del cual una producción empieza a circular de otras nuevas maneras en la sociedad. Por eso es bueno el ejemplo y por eso empieza el prólogo, la introducción a este libro con él. Bien, esto que está acá, que van a leer, es lo que les acabo de decir, lo tenía que haber pasado antes. Bien, ¿qué es la convergencia para Jenkins? Esto es una primer resumen personal. Jenkins refiere a un profundo proceso tecnológico y cultural que reconfigura el accionar de los medios de comunicación, los comportamientos de los públicos o audiencias, dice él, y la relación entre ambos a partir de un cambio en la circulación y recepción de los mensajes. Para él hay una suerte de tríada en esto de la convergencia como fenómeno. Él dice que o analiza tres aspectos a lo largo del libro y más en esta introducción: las plataformas mediáticas, las tecnologías y los comportamientos de las audiencias. En el primer caso, en el caso de las plataformas mediáticas, él entiende por convergencia la circulación de un mensaje por múltiples plataformas, lo que a la vez conlleva a adaptar esos contenidos a cada una de ellas. Eso es lo que nosotros conocemos como discursos o narrativas o narraciones transmedia, que es lo que engancha, digamos, más este texto con nuestra materia. Entonces, acá, ante el desafío de esta nueva circulación de contenidos, de estos nuevos medios y tecnologías que soportan los diferentes tipos de contenidos, las producciones tienen que empezar a adaptarse a hacer como decíamos la clase pasada, este suerte de producto líquido para que pueda adaptarse y funcionar en diferentes niveles. Esto es la frase esta es la primera que aparece. Tenemos de nuevo la figura del autor y es una suerte de primera frase del libro: bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y nuevos medios, donde medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles. Es una muy buen resumen de todo lo que cuenta en este capítulo. Esto solo una mención, lo vamos a trabajar para
a partir de la próxima clase y a partir de los textos de Pierre Levy, que ya vamos a ver quién es. Dice Jenkins, esto ya lo dijimos, en esta parte la convergencia no es solo tecnológica, decíamos, son plataformas mediáticas, tecnologías y comportamiento de las audiencias. En ese tercer aspecto, en el del comportamiento de las audiencias, hay para Jenkins todo un proceso cultural que involucra, esto está casi al final del capítulo, la cultura participativa y la inteligencia colectiva. Estos dos conceptos que tienen que ver fuertemente con el accionar de los usuarios en todo el proceso de reconfiguración de los mensajes, lo vamos a trabajar mucho más profundamente con Levy, que es uno de los autores o el autor que Jenkins toma para hablar de inteligencia colectiva. Ya vamos a ver qué es ese proceso y cuáles son las implicancias que tienen en este proceso de nuevo proceso de circulación y producción de los mensajes. Los medios no mueren, esto no lo dice en estas palabras Jenkins, pero tiene que ver con acá la conexión con la ecología, con la escuela ecológica, con la teoría de la ecología de los medios. ¿Qué es lo que menciona él para esto? Bueno, toma a una historiadora, Lisa Gitelman, quien dice que los medios no son solamente, no toma los medios como una sola cosa, sino que habla de que los medios son, por un lado, tecnologías y por otro lado, protocolos. Vamos a un textual, que lo leo porque no está en la pantalla. Dice Gitelman, o dice Jenkins de Gitelman, que ofrece un modelo de medios que funciona en dos niveles. En el primero, un medio es una tecnología que posibilita la comunicación, y en el segundo es un conjunto de protocolos asociados o prácticas sociales y culturales que se han desarrollado en torno a dicha tecnología. Los sistemas de distribución son única y exclusivamente tecnologías, mientras que los medios son también sistemas culturales. Las tecnologías de distribución vienen y van sin cesar, pero los medios persisten como capas dentro de un estrato de información y entretenimiento cada vez más complicado. ¿Qué significa esto? Si no se entendió, las tecnologías serían meramente el aparato y los protocolos serían los usos que se le dan a ese aparato que con el tiempo perviven más allá de los cambios que se produzcan en el aparato. Entonces nosotros tenemos un teléfono que primero fue un aparato enorme, que solamente tenía la función de hacer una llamada o conectar a dos personas que estuvieran en puntos diferentes, algo que era una novedad cuando surgió. Y tenemos el teléfono de hoy que, como vieron que si han leído el texto, que Jenkins se queja de que no puede encontrar solamente un teléfono que sea para hablar hoy por hoy. Si quiere ir a comprar eso, vaya en 2006 cuando publicó el libro en Estados Unidos, más avanzado que nosotros, no podía encontrar solamente un teléfono que tenga la función de hablar. Entonces, acá que está ocurriendo, el aparato cambió totalmente, pero más allá de que sí, los teléfonos tienen la función de hablar, ahora no solamente eso, pero dentro de lo que es protocolos, estamos hablando que más allá de que si hoy uno piensa en un teléfono, piensa en el celular y no ya más en ese viejo teléfono, los protocolos iniciales del teléfono, que era, por ejemplo, este es el ejemplo que da Gitelman, cuando uno levantaba y decía hola, y lo que uno hacía cuando hablaba, siguen perviviendo en el nuevo aparato. Eso, más allá de que se hayan sumado otras funciones, esa sigue existiendo. Lo mismo con el televisor, del viejo televisor blanco y negro al nuevo Smart TV. El hecho de mirar televisión sigue teniendo protocolos similares, más allá de que también vaya evolucionando, y esto lo tomo directamente de la ecología de los medios, es decir, el medio no solamente no es el mismo protocolo exacto que nosotros utilizamos hoy para ver televisión que el que se utilizaba cuando salió la televisión, porque hoy, por ejemplo, uno de los grandes cambios tiene que ver con la no simultaneidad. En el streaming, por ejemplo, ya no tenemos que esperar que la serie arranque a las 10 de la noche en Telefe o Canal 13, o la película arranque 11:30 cuando termine el programa de Tinelli, sino que lo podemos ver en cualquier momento, en cualquier horario y en cualquier lugar y en cualquier aparato, o sea, no solamente en el televisor, sino también en el celular, que es a lo que vamos a ir. Por lo tanto, entonces quiero que quede muy claro esto y esta diferenciación que hace
que hace Gittelman porque es muy interesante y sirve para comprender bien esta evolución de los medios que hablábamos la clase pasada en la clase de la ecología de los medios. Los medios evolucionan, sus usos y funciones se adaptan o nosotros nos adaptamos a esos usos y funciones y a la vez hacemos que ese medio evolucione, pero ciertos protocolos siguen siendo los mismos. Y por eso la placa de esta parte de la presentación es los medios no mueren. No mueren en el sentido de que si bien los aparatos evolucionan, y muchos de ellos sí terminan, digamos, los terminamos dejando de usar, la mayoría de los protocolos asociados, las cosas que hacíamos con esos medios antes, hoy perviven modificados y evolucionados en otro tipo de aparatos. Esta es parte de la frase que les acabo de leer, que les quiero dejar fijo acá para que sigan a leerlo porque es muy importante. Bien, otra parte muy importante del texto de Jenkins es lo que él llama la falacia de la caja negra. Él dice que en algún momento se pensó que la evolución de los medios iba a terminar en la producción de un único aparato en el que estuvieran todos los medios juntos, lo que sería una suerte de gran estación de entretenimiento con un solo cable que en ese momento se pensaba lo que iba a hacer era, bueno, generar más comodidad porque nos iba a evitar tener las cosas, miles de cables conectados, en su momento, en la época donde escribe Jenkins, podía ser el televisor, el DVD, la radio por otro lado, el celular, nombrando algunos aparatos que ya no se usan y otros que sí seguimos usando. Bueno, eso no pasó, dice Jenkins, no pasó ni va a pasar, no hay una sola caja negra en la que nosotros podamos ver todo, acceder a todos los contenidos. Esto tiene varias razones, una de ellas es económica. A nadie le conviene ese tipo de aparato porque se terminaría con una industria totalmente diversificada que compite para generar nuevas tecnologías que nos permitan a nosotros elegir y consumir ese aparato. Pero más allá de eso, él trae a colación un concepto de convergencia que creó en el año 86 Solapool, que era un pensador del MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el que también estudiaba o trabaja aún Jenkins da clases e investiga en el marco del MIT. Bueno, en este caso él intenta traer esta frase que, insisto, es del 86 y es la primera vez que aparece el concepto de convergencia tal como ahora lo usa Jenkins. Estamos hablando de hace muchos años, 34 años, y ya había alguien que estaba pensando en esto que está diciendo Jenkins hoy, para ver también cómo algunas personas se han adelantado mucho a la época. Estábamos diciendo al principio, Jenkins en 2006 hablaba de un fenómeno que prácticamente no existía, que estaba empezando a nacer, y todo lo que escribe en ese libro se puede tomar perfectamente hoy, 14 años después. Bueno, acá hay una persona que 34 años antes había pensado cosas que están ocurriendo ahora, que estaban empezando a ocurrir ahí, pero que hoy son más palpables. Lo que dice Poole es que un solo medio físico puede transmitir servicios que antes se proveían por caminos separados y que un servicio que antes se proveía exclusivamente por un medio, hoy se ofrece por varios diferentes. Esto lo lleva a decir que mientras que el contenido converge, el hardware diverge. Vamos a explicarlo igual porque por ahí en un primer pantallazo no se llega a entender. Para poner un ejemplo, un solo medio físico puede transmitir servicios que se proveían antes por caminos separados. Bueno, pensemos en el celular. El celular hoy, como decíamos, no solo se usa para hablar, sino para enviar mensajes, para ver una película también, si es incómodo, pero se puede, para leer un libro, para estar conectados para revisar el correo. No estoy descubriendo nada, hay miles de funciones para jugar como una forma de entretenimiento también. El celular es lo más parecido, si se quiere, a esa idea de caja negra que hubo en algún momento. Tiene dentro de sí un montón de funciones. Pero, aunque lo usemos menos, el Smart TV también tiene acceso a Internet, podemos revisar el correo, además de mirar televisión, Netflix un poco más cómodo, o cualquier servicio de streaming,
o cualquier app se puede abrir dentro del Smart, digamos, por una cuestión de usos no lo hacemos, porque no es tan cómodo manejar Internet por el control remoto, pero también está esa posibilidad. En este caso, el contenido converge en un solo aparato. Entonces, ¿por qué, sería la pregunta, no existe la caja negra? Si estamos hablando de que todos los usos hoy los tenemos encerrados en un solo aparato. Hay otro fenómeno que en parte tiene que ver con la producción económica, pero también en parte tiene que ver con los usos que nosotros hacemos de los celulares, de las tecnologías, que hace que un servicio que antes, que así como todos los servicios o todas las posibilidades de comunicación hoy convergen en un solo aparato, el contenido está convergiendo en un solo aparato, en este caso el celular, también se da el fenómeno opuesto. Esa misma situación son como dos caras de una misma moneda. Esa misma situación que hace que todos los contenidos converjan en un único aparato, también hace que servicios que antes eran exclusivos de un medio, hoy se ofrezcan en varios diferentes. Antes el diario era el diario y se leía en papel. Hoy por hoy podemos acceder a un PDF en nuestra tablet, en nuestro celular, en la computadora y ver ese mismo diario. Pero a la vez el diario todavía está en papel, no se reemplazó. Lo mismo con la tele, la podemos ver por el celular, pero la podemos ver también en la misma tele, o podemos revisar el correo en la computadora o en el celular, etcétera. Esto, por qué ocurre? ¿O qué dice Jenkins que pasa? En realidad no hay una convergencia absoluta de contenidos que haga que se eliminen los demás medios, sino que estos están pensados para adaptarse a diferentes momentos de nuestra vida cotidiana. Uno puede estar en el tren, en el colectivo, escuchando música en el celular y leyendo un mensaje, recibiendo y contestando un mail, pero seguramente si está en su casa trabajando o está en la oficina, lo hará por la computadora. Cada medio se va adaptando a las diferentes situaciones que tenemos, entonces ahí es donde el hardware diverge, donde existe una infinidad de aparatos para cumplir funciones que también las podríamos cumplir con uno solo. Entonces acá, con esto él aborda la cuestión de la famosa caja negra que no existió. Bien, después otra cosa importante que dice Jenkins, medio casi como maestro Yoda, decía en el texto, es: la convergencia está en tu mente. Y es muy importante esto, porque él empieza el libro, o durante buena parte del libro, trata de insistir en esto de que la convergencia no es solamente, o no es para él, y él no lo toma de esa manera, un procedimiento técnico. Recordemos que, esto lo hablábamos en la clase anterior, hay un modo de ver la convergencia que es técnico, tecnológico, que tiene que ver con la fibra óptica. La aparición de la fibra óptica hizo que, si no conocen, la fibra óptica es un pelito, obviamente de un material que no recuerdo cuál, pero material que es muy finito y puede transmitir, tiene la particularidad de poder transmitir miles y miles de bytes de información a través de ese pequeño cablecito. Para que entendamos, todo lo que es digital se mueve a través de bytes, de ceros y unos. Esto, bueno, es informática básica, pero, o sea, nuestra voz, lo que yo estoy grabando ahora, más las imágenes, se convierten en código, y ese código se transmite a través de ese pequeño cable, ese pelito, y después cuando llega a otro aparato se reconfigura o se lee ese código y lo vuelve a transformar en voz y lo vuelve a transformar en imágenes. Esto antes no ocurría, y lo interesante de la faz técnica de la convergencia es que permitió que un montón de contenido se mueva por un único lugar. Antes el cable, el teléfono iban por caminos separados, había que hacer un montón de cableado, eso demandaba un montón de inversión y hacía que finalmente nosotros, digamos, si seguía ese camino, hoy todavía no tendríamos la posibilidad de tener un servicio de 100 megas en nuestra casa, aunque Telecentro nunca da 100 megas, por más que diga que da 100 megas, pero es un mango aparte, es un paréntesis que hago, consejo comercial nada más.
Pero al margen de eso, digo, eso acortó los procesos, digamos, porque lo que hizo fue achicar las inversiones. Esa es la parte tecnológica, pero dice Jenkins, sí, es muy importante porque es el soporte que dio la posibilidad de que ocurrieran estos fenómenos, pero no es lo que a mí me interesa. Esto obviamente estoy hablando como si fuera Jenkins, lo dice él. Lo que a mí me interesa es la convergencia que no tiene lugar en los aparatos mediáticos, sino la que se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Y esta es la parte que a nosotros más nos interesa también porque es la que habla de cómo se mueve, cómo se produce lo transmedia. Podemos usar esta red reticular para poner el ejemplo de lo que quiere decir Jenkins. En algún momento hablábamos, pero creo que nunca lo explicitamos tanto, de que el viejo modelo de la comunicación era lineal: emisor, mensaje y receptor. Es el típico modelo que se llama también, lo pueden encontrar así, como el modelo de broadcasting. Broadcasting es la emisión o la producción que se usaba para hablar de la producción televisiva. Es un modelo de uno a muchos. De un solo emisor envía un mensaje para muchos receptores. Este modelo de comunicación no tenía en cuenta que en el lado de la recepción podía llegar a haber un cambio, podía llegar a haber una reconfiguración, una reinterpretación del mensaje. No estaban las posibilidades. El único problema que podía haber era que en el medio del mensaje hubiera ruidos que tenían que ver con cuestiones técnicas, que pensemos en la radio, en interferencias y demás, que podían hacer que se modificara ese mensaje, pero nada más. Esto es una primera, muy primaria noción de comunicación de principios del siglo XX que cambió rápidamente. Luego, una más cercana que llegamos a estudiar, quienes hicimos comunicación hace algunos años, estudiamos la carrera de hace unos años, tenía que ver con la teoría de la recepción, que era empezar a mirar ese otro fenómeno. Bueno, cómo el consumidor, la consumidora recibe ese mensaje, de qué manera y qué hace con ese mensaje. Ahí lo que había era, bueno, la posibilidad de la reinterpretación, pero era una instancia individual. Esa reinterpretación del mensaje ocurría en el hogar, ocurría en la mente de la persona, como dice Jenkins, utilizando esa frase. Pero no había posibilidades de compartir esas reinterpretaciones, por lo menos masivamente. Uno lo podía compartir con un amigo, un familiar, un pariente, pero no más que eso. Podía escribir en todo caso mucho más acá, en algún blog de muy corto alcance, pero no había más que eso. Este nuevo fenómeno, esta red reticular que están viendo en pantalla, es lo que grafica, esto está tomado igual de una página de biología, no tiene nada que ver por ahí con la comunicación, pero un poco grafica la idea de Jenkins, porque él dice, bueno, hoy por hoy estamos produciendo de muchos a muchos, no hay ya un solo polo o un solo núcleo de emisión del mensaje, sino que el mensaje se distribuye de una manera impredecible, que es muy difícil poder seguir o poder verlo. Casi nadie puede ver este esquema, digamos, completo, o nadie diría que puede ver este esquema completo, en el sentido de que no puede ver cuáles son los diferentes recorridos que termina teniendo ese mensaje en todo el mundo. Por ejemplo, volvemos a Blas de Malo. Esa producción, un personaje creado en los 70 por Plaza Sésamo, muy icónico en su momento y demás, termina en una calle de Bangladesh en una protesta antiamericana celebrando la caída de las Torres Gemelas, o el atentado a las Torres Gemelas para ser más preciso. En todo ese recorrido, que además de tener 30 años, de 70 hasta el 2001, que ocurre esta escena, también pasaron todas estas reconfiguraciones de las que estamos hablando, y una persona tomó a Blas y le dio un nuevo significado totalmente diferente, un significado irónico en este caso, un meme, como diríamos hoy, pero hizo esto, y en el medio destruyó todas las leyes de copyright que existían, en el sentido de que como usuario no le importó ese proceso, dejó de importarle. Y eso, cuando lo hizo este estudiante, por ahí generó polémica y generó hasta casi una acción legal, que era parte irrisoria, ¿no? Toda una corporación peleándose con un estudiante de Estados Unidos por el uso de una imagen. Finalmente el chico, la historia termina con que el chico da de baja el blog porque se le fue de las manos, pero más allá de eso,
lo que, lo que venía ocurriendo era que hubo ahí, y hoy está más patente, este cambio en todos los procesos de comunicación. Y lo que plantea Jenkins, y es interesante para abordar en esta figura, es que hoy el mensaje no tiene, aunque el mensaje tenga un productor o una productora clara, lo que termina ocurriendo es que se va a reconfigurar de maneras que nadie puede controlar. Entonces, esto es lo importante de lo transmedia y esto es lo difícil también de lo transmedia, porque cuando nosotros en clases hablamos y ustedes van a tener una producción en ese sentido de hacer un producto transmedia, lo que en realidad podemos hacer es iniciar esa producción. En qué sentido lo digo? Nosotros vamos a generar un producto que moveremos por los diferentes canales que podamos y la idea final será que alguien tome ese producto, lo haga suyo y lo modifique, digamos. Esto es lo importante, lo transmedia necesita del público que consume y del público que produce, por eso es un prosumidor, no solamente es un consumidor, sino en el momento en el que está consumiendo esa producción, a la vez también la está reproduciendo, la está reconfigurando y la está modificando a su gusto y placer y a la vez también la está haciendo llegar a otras personas de manera diferente, no ya como fue creado. Pensemos como hablamos en el video de la clase pasada con los fandoms, en donde se empiezan a crear finales alternativos de historias, se imaginan cómo era la vida de determinado personaje antes de la película o del libro, se hacen relaciones familiares, se inventan un montón de cosas que terminan después formando parte de ese universo, de esa película, de esa serie y demás. Y más lejos podemos pensar, o sea, hablamos de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, digamos, historias que en su producción, si uno quiere, es muy chiquita, más allá de que Star Wars tenga 9 capítulos y un montón de historias para contar y horas y horas de película. En definitiva, lo que ocurre en ese caso es que hay todo un universo enorme que fue construido no solo por los productores, sino también por quienes consumieron y se hicieron fanáticos de ese mensaje. Y esta imagen es un poco la muestra de lo que puede ocurrir con el mensaje. Acá no sabemos dónde empezó, ya no se puede identificar cuál fue el puntapié inicial de ese mensaje, y hoy tenemos todo esto y nadie puede saber o nadie puede abarcar todas estas producciones. Entonces, para cerrar esta parte, lo que dice Jenkins es, si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les decías que se quedasen, el productor le decía a los consumidores, los nuevos consumidores son migratorios y muestran una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores eran individuos aislados, los nuevos consumidores están más conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores son hoy ruidosos y públicos. Esto resume muy bien cuál es el lugar en el que pone a los públicos Jenkins. No en ese lugar pasivo que planteaba la teoría anterior, sino en un lugar nuevo, en un lugar activo, en un lugar de productores, no solamente de consumidores, y a la vez en un lugar en el que él dice son consumidores nómades, no están nunca quietos en un lugar, sino que van a ir a buscar el contenido, no van a esperar que el productor les envíe el mensaje, sino que ellos van a ir a buscarlo. Y eso también le da una nueva forma a todos los circuitos de producción, porque como decía antes, el desafío hoy es generar contenidos líquidos que se puedan mover en un entorno transmedia, pero nunca nadie solo va a generar un contenido transmedia, más allá de que obviamente alguien puede preparar y pensar productos para que se puedan mover en diferentes redes, en diferentes canales, y puede hacerlo de manera estratégica porque hay ya algunas pautas para saber cuándo esos productos pueden llegar a pegar y a gustar en los determinados espacios y qué modificar en cada una de las redes en las que los movemos para
para que tenga más éxito, el éxito va a depender siempre de cómo y quién lo tome y de qué manera ese mensaje se redistribuye. Algunos peligros de la convergencia, esto pensando, repito, en el año 2006 cuando Jenkins escribió este libro. Dice Jenkins, la convergencia es inexorable, más ardua de lo que se creyó y obliga a trabajar juntos a instituciones que hasta ahora nunca debieron hacerlo. Este último punto tiene que ver justamente con esto de, bueno, antes estaban las productoras de películas, los productores de videojuegos, los productores de tele, todos separados, cada uno tratando de ganar un nicho de mercado. Hoy por hoy dice, bueno, hay una obligación de trabajar juntos. Vamos a ver que esto parece muy bueno, pero también tiene sus peligros. Dentro de la convergencia como fenómeno hace que se unifiquen las funciones, los mercados y las regulaciones, o sea, las funciones de los medios. Los mercados es esto de, ya no podemos pensar en públicos para la radio, públicos para la tele, públicos para las redes sociales, públicos para el diario, etcétera, sino esos públicos se van moviendo por esos diferentes canales, entonces ahí también hay una unificación de los mercados. Y lo de las regulaciones es un desafío también, porque enfrenta a los estados a pensar en nuevas formas de justamente de poder abordar estos fenómenos y abordarlos desde un lugar legal, digamos, y de regulación. Bueno, ¿cómo hacemos? Y eso es un debate muy arduo en nuestro país. Cuando por fin nosotros pudimos salir de una vieja ley, viejísima ley de producciones audiovisuales, radiofónicas y audiovisuales, que era la ley de medios heredada de la dictadura con modificaciones, si bien fue una ley de avanzada, la nueva ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual que finalmente derogó el gobierno de Macri, era una ley avanzada, era modelo en el mundo, tenía un montón de novedades en cuanto a la regulación de los contenidos y de los productores. A la vez también era una ley que nacía vieja porque no tenía en cuenta y no contemplaba todo el fenómeno de la convergencia. Y en ese punto el fenómeno de la convergencia es difícil porque, como decimos, si bien todos los contenidos tienden a converger, y si bien ahora podemos a través de un pelito como es la fibra óptica mover mensajes que antes se trasladaban por separados o brindar servicios que antes se trasladaban por separados, esto también es una tentación muy grande para la ultramonopolización de los contenidos y de los mensajes. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que termina ocurriendo es que ahora, no sé, bueno, mi gato hablando, no sé si lo escuchan, espero que no. Lo que ocurre decía con esto es que la tentación es la de aunar o de no poder separar al productor del distribuidor, y cuando ocurre esto, el productor y el distribuidor son la misma empresa o el mismo grupo. Pensemos en el grupo Clarín en cuanto a Cablevisión, Canal 13, los canales de cable que posee y demás, y además que es el principal distribuidor de internet también en el país. Termina pasando, decía, que es muy difícil saber hasta dónde este grupo mediático no hace cosas para que se favorezcan sus contenidos, digamos. No termina generando alguna artimaña para que su contenido esté en un lugar privilegiado frente al de sus competidores. Esto puede ocurrir tanto, y fue una pelea que hoy parece del pasado, pero era estratégica. Por ejemplo, poner el canal TN entre Telefe y Canal 13, que eran las dos señales de aire más escuchadas en la grilla, más vistas en la grilla de la televisión. Lo que hacía Cablevisión, que era dueño del cable y dueño de la señal, era colocarlo ahí. ¿Por qué? Porque en el zapping siempre quedaba en el medio. Esta pequeña artimaña, bueno, en un momento con la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo que se dijo fue, no señor, todos los canales de noticias tienen que ir al principio de la grilla, todos juntos, los canales de aire más adelante, después los de deportes, después de los de entretenimiento para niños, etcétera. Esas cosas, esas regulaciones son importantes porque, y el desafío además del Estado es seguir generando eso, porque si no termina pasando que hay una supermonopolización de los contenidos, y si bien los contenidos y los mensajes pueden ser diversificados, tienen sí un único productor, más allá de que después cada uno hace lo que quiera con ese mensaje.
ese sigue siendo un problema. Hay, no sé si habrán escuchado, probablemente sí, porque en los últimos años hubo un debate muy fuerte, algo que se llama la neutralidad de Internet, que el debate se dio porque Estados Unidos hace poco derogó la ley. En Argentina no hay una legislación, pero sí hay ciertos procedimientos en los que se intenta que se mantenga esa neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad de la red? Es un principio por el cual se prohíbe a una operadora de Internet privilegiar ciertos contenidos sobre otros o generar algunas artimañas que hagan que los consumidores terminen eligiendo un contenido por sobre otros. Un ejemplo muy sencillo, cuando por ejemplo el Mundial de Rusia 2018 algunas operadoras de Internet móvil hacían que si entrabas a determinado contenido no pagaras, no te consumiera datos. No recuerdo ahora qué contenido era, pero si tenía que ver con mirar el mundial por la tele, por el celular, me parece que era suscribirse a determinado servicio de cable tipo Flow o algo por el estilo, y con eso si vos veías en el celular el partido en ese servicio, no te consumía los datos. Bueno, eso es violar el principio de neutralidad en la red, porque es una empresa que tiene como encargo distribuir los contenidos, que le está diciendo a sus usuarios: si ven este contenido, que además es mío, yo no les cobro los gigas que usan o los megas que usan para poder verlo. Van a poder estar conectados a mi antena, van a consumir esos datos, pero no se los voy a descontar del plan de datos que ustedes tienen todos los meses. Entonces, por eso ahí la parte de la regulación, si bien no está esta parte tan contemplada en el capítulo que vemos de Jenkins, es muy importante y es uno de los peligros de la convergencia. Entonces, bueno, venía esto, ¿no? Las dos fuerzas antagónicas. Se favorece una mayor concentración mediática, lo que redunda en menores costos, pero a la vez los usuarios terminan descentralizando el mensaje y lo llevan fuera del alcance de la propiedad de los medios. Hay como una fuerza centrífuga ahí, o digamos, hay un tironeo. Por un lado, esta mayor concentración existe, y si bien uno hoy puede decir: no, bueno, pero cada uno hace lo que quiere, consume lo que quiere, en las redes puede modificar el mensaje, bueno, no, tampoco es tan así, porque de ese proceso están emergiendo dos grandes jugadores, que son Google y Facebook, que son muchísimo e imaginablemente más grandes que el grupo Clarín, por ejemplo, que fue siempre el gran concentrador de la industria mediática en nuestro país. Bueno, hoy por hoy Google y Facebook no se pueden comparar, es imposible pensar en dos empresas de mayor peso que esas. Ya vamos a ver más adelante qué significa esto. Pero por un lado está esa fuerza antagónica, digamos, que tiende a llevar una mayor concentración mediática, y también están los usuarios que pelean por descentralizar el mensaje. Y algo que me faltó, vuelvo a la placa de la unificación de las funciones, los mercados y las regulaciones, que a la vez también tiene que ver con esto de la mayor concentración mediática. Otro peligro está en nuestra profesión. Nosotros como periodistas hemos sido formados, o tradicionalmente éramos formados, para poder trabajar para radio, para la tele, para un medio gráfico. Eran los tres medios, digamos, tradicionales que existían. Y quien trabajaba para el diario, trabajaba para el diario. Después había alguien que trabajaba para la tele y otra persona que trabajaba para la radio. Con la convergencia y con la unificación también de los medios, lo que termina ocurriendo es que, y además con la irrupción de la web, que no conté acá como un nuevo medio, esto digamos más acá, con la web como medio también, lo que termina ocurriendo es que un periodista que va a la cancha a hacer informes de determinado partido, hace un informe para la tele, probablemente escriba para el diario o para la página web, termine produciendo también piezas para las redes y salga en alguna que otra radio, siempre del mismo multimedio, digamos. Y esto no siempre, casi nunca, termina con el periodista cobrando por cada una de sus funciones. El medio empieza a exigir que haga todo eso por un único sueldo, que es el que antes le pagaba si antes pagaba un sueldo para el que hacía el informe por tele, otro para el que escribía para el diario y otro para la radio, hoy por hoy termina pagando un sueldo. Y muchas veces también ocurre que
se ahorran, entre comillas, el sueldo de camarógrafo, porque con el 4G actualmente, ni hablar cuando venga el 5G, lo que termina pasando es que el periodista se lleva un palito de selfie o algún elemento y termina transmitiendo, y eso lo pueden ver cada vez más en los canales de cable, termina transmitiendo por su cuenta, con muy bajo costo en tecnología y a la vez con muy bajo costo en recursos humanos. Ese es otro peligro de la convergencia, que en este caso nos toca muy de cerca porque tiene que ver con nuestro trabajo. Bien, espero que haya quedado claro. Esto es todo de Jenkins y seguimos en la próxima clase.